Es por eso que hoy tenemos una gratísima visita. Hay gente que ya lo conoce en el medio aquí en Avellaneda, pero nosotros vamos a empezar a conocerlo y vamos a tomar temas que nos gustaría que nos hablen. Entonces, este hombre ya ha pasado por un encuentro con gente mayor y bueno, son buenos comentarios y espero que les interese lo que el doctor Alejandro Bergottini nos va a, con su presencia, bueno, a mantener este encuentro que, bueno, ustedes dirán después si les gusta, si continuamos con un ciclo así de profesionales. Y por empezar, le damos la bienvenida. Nosotros decimos abuelísimas tardes cuando comenzamos el programa, no sé, doctor. Su saludo, bienvenido entonces a nuestro programa. Bueno, abuelísimas tardes, muchísimas gracias por la invitación, la verdad que me siento distinguido y muchísimas abuelísimas tardes a toda la audiencia. Bueno, así que nosotros lo invitamos para que nos hable un poco de la temática, justamente, ¿no es cierto? Hoy dice que somos 7.000 millones en el mundo, ¿no es cierto? Y que hay menos nacimientos, pero más personas grandes, mucho más mayores. Así que, ¿no es cierto? Técnicamente hablando, eso lo llaman envejecimiento poblacional. Claro. Hay una menor natalidad y una permanencia mayor de gente mayor por el aumento de la expectativa de vida. Claro, por eso mismo necesitamos, ¿no es cierto?, saber cómo nos debemos cuidar, cuáles son las enfermedades. Bueno, lo dejamos a criterio para que nos vaya hablando, nosotros le vamos a ir preguntando, ¿no es cierto? Bueno, quiero decirle disculpe doctor, quiero decirle a la audiencia, a quienes no lo conocen y por primera vez lo ve, doctor que es joven, nosotros nos sorprendemos que un profesional joven, bueno, ponga su mirada en esto que es, bueno, él es médico y es geriatra, ¿verdad? Así es. Entiende de toda la problemática de nosotros los viejitos, de manera que de eso vamos a tratar, o mejor dicho, el doctor nos va a ir orientando para hacer la conversación. Bien, bueno, como recién decíamos, hay un envejecimiento poblacional, que esto es progresivo, gracias a que hay una serie de avances tecnológicos, médicos, que permiten que aumente la expectativa de vida. Y si bien es cierto, se ha producido un aumento en el número de años posibles de vivir, por ahí lo que no tenemos en claro es cómo vivirlos, o incluso han aparecido una serie de alteraciones y dificultades relacionadas a la salud que antes no estaban porque uno no llegaba a ese punto. Existen un grupo de enfermedades y problemas que se pueden agrupar dentro de la tercera edad o de la tercera juventud, que me gustó, que tienen que ver, por un lado, con el deterioro propio del envejecimiento, que esto es un proceso natural, pero que esto está influido también por malos hábitos de vida previos de etapas anteriores y por enfermedades crónicas que aumentan o que complican este deterioro progresivo. Por eso esto que hablamos no es algo que debe ser dirigido solo a las personas de la tercera juventud, sino a los de la primera y segunda juventud también. Es decir, el envejecimiento o el cómo uno envejece está muy condicionado por cómo uno viene viviendo las etapas anteriores. Así que bueno, dentro de las enfermedades y de los problemas del que se está hablando mucho ahora en estos días es del ACV, porque y el sábado fue el Día Mundial de los Enfermos de ACV. Exactamente, por eso es que se está hablando últimamente de este tema. Que no sé si ustedes quieren, podemos tocar algunos puntitos para ir hablando con la gente. Bueno, el ACV, para los que no conocen, es una sigla que es accidente cerebrovascular, es una sigla muy difundida en el ambiente médico. Quizá vulgarmente en la sociedad lo conocemos como ataque cerebral. Ustedes saben que ahora, como
la palabra accidente está discutida. Claro. Se dice que muchas de las cosas que tienen que ver con las lesiones vasculares cerebrales son prevenibles, por lo tanto esto no sería un accidente. Como está tan discutido, en inglés se acuñó una palabra que es stroke, y traducido al castellano es ataque. Es decir, que aquella palabra vulgar que utilizábamos, que era ataque cerebral, ahora se la usa hasta incluso en los congresos de neurología. Lo llamamos ataque cerebral. Y se trata de la afectación del tejido cerebral producido por una lesión vascular. Esta lesión puede ser porque se tapó una arteria, vamos a hablar así en términos, porque se tapó una arteria y la sangre no pasó, hay una parte del tejido cerebral que quedó sin oxígeno y sin glucosa, o porque se rompió una arteria y hubo un derrame de sangre en el tejido cerebral. Estas son las dos formas más importantes, que es el infarto cerebral, cuando se tapa la arteria, o el derrame o hemorragia cerebral, cuando se rompe una arteria. Y esto produce toda una serie de consecuencias de pérdida funcional que está relacionada al territorio del cerebro que ha quedado afectado. ¿Y hay alguna forma de prevenir o no? Sí, de hecho, en realidad hay, a los fines de esta comunicación que es para la comunidad, hay dos cosas fundamentales que creo que tienen que quedar bien en claras. Una es esta, la forma de prevenir, porque hay. Y la otra es la forma de reconocerlo. Claro. Es decir, la idea es saber reconocerlo para que tenga un tratamiento lo más pronto posible. En cuanto a la prevención, el mensaje para, porque a veces uno dice, bueno, que no tengan enfermedades, y parece que la prevención solamente estuviera dirigida a los más jóvenes, pero es cierto de que uno siempre está a tiempo de disminuir el riesgo de lesiones cerebrales. Por más que uno tenga 90 años, si uno fuma, tiene presión alta que no está controlada, es diabético y no se hace controles, tiene trastornos con el colesterol y no hace nada, todo eso forman parte del riesgo de tener lesiones cerebrales. Y no importa la edad, siempre que uno logre controlar todos estos factores de riesgo, puede disminuir el riesgo de tener lesiones cerebrales. Lo que pasa es que cuanto más antes uno tome estas conductas, mayor es la prevención. Claro. Por eso, a veces uno dice, yo escucho por ahí, dicen, tengo un tío, tuvo un pico de presión, hipertenso, tuvo un pico de presión y quedó con la mitad del cuerpo paralizado. Y todos nos quedamos con la idea de que el pico de presión le produjo una ACV. El pico de presión no fue el problema, fue la gota que rebalsó el vaso. Ese tío estuvo 15 años con presión alta que nunca controló, y esta presión fue dañando las arterias y todo el árbol vascular, hasta que un día tuvo un pico de presión y por supuesto las arterias no dieron más y una se reventó o se tapó o se accidentó. Pero el problema no fue el pico de presión, sino que fueron 15 años de una enfermedad que no se controló, que no se hizo nada. Diabetes también. Sí, dentro de los factores de riesgo conocidos y demostrados científicamente, básicamente son el tabaquismo, la presión alta, la diabetes, el sedentarismo, es decir, la falta de actividad aeróbica, actividad física aeróbica, y las alteraciones relacionadas al colesterol. Presión alta, diabetes, alteraciones del colesterol, son enfermedades en general asintomáticas. Esto es muy importante también que queden claro. Es decir, a veces la gente dice, me sentía mal, tuve un dolor de cabeza, me tomé la presión y estaba alta. Le dolió la cabeza por otra cosa. La presión seguramente estaba alta desde hacía rato, pasa que no se toma la presión y no sabe. La presión no hace doler la cabeza, no da malestar, no da mareos, y uno puede estar en su mejor día con las mejores sensaciones y sentirse feliz y estar con presión. Es decir, no esperar a sentirse mal para hacerse un control de presión alta. Eso habría que subrayar. Eso sí. No esperar a sentirse mal para hacerse un control periódico de tensión. Es un gran mito. El otro punto, el colesterol. A veces los pacientes me preguntan en el consultorio, ¿qué me da el colesterol? Nada. Usted puede estar con 360 de colesterol, 400 de triglicéridos y no va a sentir absolutamente nada. Mientras tanto, ese colesterol elevado está depositándose en las arterias y está produciendo un daño vascular que lo predispone, las vuelve frágiles a las arterias, al punto de que en algún momento, pasado una cierta cantidad de tiempo, ese árbol vascular no da más y se produce esta lesión. Pero siempre esta lesión se produce después de mucho tiempo de una lesión persistente y asintomática.
Es importante, ¿no es cierto?, para que se tome en cuenta, porque muchas veces no se controla. No se le da la importancia. No se le da importancia. Incluso pacientes conocidos, es decir, pacientes que se conocen, ya conocen que tienen el diagnóstico de presión alta, no se hacen controles. Otra cosa muy frecuente es escuchar, no doctor, dejé la medicación. ¿Por qué dejó la medicación? No, dejé la medicación porque me sentía bien. No le va a dar malestar la presión, no le va a dar malestar el colesterol. ¿Ah? Entonces, puede estar con presión y no sentir absolutamente nada. Es más, la mayoría de las veces no va a sentir nada. El gran problema que hay con la presión alta como enfermedad es justamente que no da ningún síntoma. Por eso uno cuando se entera suele enterarse con el diagnóstico de las complicaciones de la enfermedad y no de la enfermedad en sí. Y por ejemplo, cuando se toma medicamento, siempre se debe tomar el de la presión aunque esté baja, una persona hipertensa, ¿no Está bien. Y bueno, pero un día tiene 10, 12, qué sé yo, otro día 15, siempre tiene que tomar la pastilla. A ver, si la presión baja es necesario que haga una consulta rápida con el médico que lo está controlando. Ahora, si la presión es normal, si él se toma la presión y es normal, tiene que saber que la presión es normal por el efecto del medicamento. Entonces, ¿qué hacemos con la medicación o qué buscamos con la medicación? Que la presión no suba. La medicación no se toma para bajar la presión, se toma para que no suba. A ver, parece un juego de palabras, pero es importante diferenciar el concepto. Si la presión arterial sube, ya está arriba, ya está dañando. Y yo digo, bueno, si acuerdo, si me subió la tensión, tomo la presión, tomo la pastilla. No, la pastilla se toma para que no suba la presión. Es decir, antes de que se produce el estado hipertensivo. ¿Ah? La idea es que no suba la presión, no de que yo la baje cuando ya subió, porque cuando ya subió ya está dañando. ¿Ah? Por eso la presión, la pastilla, la medicación de la presión debe tomarse regularmente de acuerdo a la indicación que le dejó su médico.